Bienvenidos a un programa más de Perspectivas, miércoles, mitad de semana. Enrique, ¿cómo estás? Pues yo emocionado. ¿Tú también, Belén? No, yo estoy un poco desconcertada más bien. ¿Ya te sigue desconcertando, Peña Nieto? Órale. ¿Qué capacidad tienes ¿Sabes para qué? Sí me quedé asombrarte? desconcertada porque estaba esperando que justo entrara ya a delinear algunos puntos y de repente nada, se despide. Entonces no sé, la verdad no entendí cuál fue el propósito ni la idea de este mensaje. Yo creo que el presidente en este mensaje de 3 minutos, que igual si quieres ahorita repasamos algunos momentos, sí. Lo reproducimos para que ustedes sepan de qué estamos platicando, si se perdió el importantísimo mensaje. Yo creo, Belén, que es más bien una presión de su gente de comunicación para decirle, oye, el país quiere una respuesta, quiere que hables. Checa su cuenta de Twitter y tenía casi 2 días sin un solo pronunciamiento, cuando ya le habían anunciado el muro. Le habían dicho que lo iba a pagar, que no hay ningún cambio y el presidente no había tenido ningún solo pronunciamiento público sobre este tema. Creo que es una presión de su equipo de comunicación para que diga algo. Claro. En el mensaje no dice nada más que va a defender al peso como un perro. Ah, no va. Que va a defender a la nación como debe de hacerlo, como lo tiene que hacer un presidente. Una frase así, ¿no? Imagínate. No, pero me parece demagogia. O sea, me parece realmente retórica, vacía, que no dice nada. El hecho de que salga, se ponga la bandera mexicana, se aviente del castillo de Chapultepec a decirnos que va a defender a México en las negociaciones, cuando lo que tendría que hacer es tomar medidas de dignidad. Claro. Es lo que la gente está pidiendo, medidas de dignidad. Y aparte de eso, Belén, de dignidad y de protección de la soberanía, no es el mejor momento para negociar nada con Estados Unidos. Si tú me dijeras, está bien, nos vamos a tragar nuestras palabras, o nos vamos a tragar las palabras de Trump, perdón. Vamos a tener que ir allá, ni modo, nos ha insultado, pero es el momento para negociar. El cálculo nos dice que es el momento adecuado para negociar. Yo te diría, está bien, traguémonos un poquito todo este contexto, las humillaciones, los discursos de Trump contra México, porque tenemos muchas cosas que ganar. ¿Aquí tú crees que va a regresar con un solo trofeo? No, por supuesto ¿Con que uno no. solo? Cuando Trump sabe que en la medida en que nos afecta, él gana. Esa es su ecuación mental. La ecuación es, como se dice, a México, gano con mi electorado. Entonces, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a Estados Unidos? Claro, totalmente. Realmente. Y bueno, hoy precisamente iniciaron estas reuniones que anteceden a la reunión que sostendrá el presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump el próximo 31 de enero en Estados Unidos. Y pues justo cuando llega esta delegación, digamos, de funcionarios de primer nivel mexicano, Donald Trump los recibe firmando una orden ejecutiva en materia de migración que incluye la construcción del muro fronterizo. Y precisamente a raíz de esta decisión, de este decreto y de la visita... Que lo anunció ayer. Lo anunció ayer. Lo anunció ayer a esta hora. Hace 24 horas ya lo había anunciado y el presidente se tardó 24 horas en dar la cara ante este tema. Claro, porque lo dijo Donald Trump a través de un tuit en su cuenta oficial. Si te parece y si producción nos lo permite, vamos a escuchar parte de lo que responde hace una media hora Enrique Peña Nieto. Bueno, vamos un poquito sintetizando el mensaje. Lo que dice es que México es un país soberano. ¿Qué dijo? Prácticamente nada, o sea que lo vamos a sintetizar. No, sí, pero bueno, digamos que el discurso lo que dijo en ese momento es: México es un país soberano, un país que tiene que tomar sus propias decisiones, que él cree que hay que tener una buena relación, y lo enfatizó así, con el pueblo de Estados Unidos. Es decir, no hablo de su gobierno, hablo del pueblo de Estados Unidos, que los unen lazos de distintas materias y que por lo tanto siempre iba a estar dispuesto a negociar. ¿Qué esperábamos todos? Una definición del presidente de la República con relación a su visita a Washington en próximos días. Hay que recordar que el presidente de la República tiene agendado ir a Washington el próximo 31 de enero para tener la primera reunión formal, la reunión de Estado, de visita de Estado de Enrique Peña Nieto a Donald Trump en Washington. Todos esperamos una definición en esa materia. Nos quedamos escuchando un poquito más de 2 minutos y medio que dura la intervención, en donde pues el presidente queda claro que está tan alejado de la realidad, Belén, que cuando todos esperamos algo, nos saca otra cosa. Claro. Ha pasado los lunes que ya tiene su anuncio, pues digamos, rutinario, que es dar sus 10 puntos y decir que va para acá, y nunca resuelve nada. Yo creo que me parece increíble que en estos momentos el presidente no haya tomado la decisión de no ir a Estados Unidos. Ya hay muchas voces que se lo piden de la oposición, de su propio partido, que es el momento de decir, perfecto, a ver, ojo, el hecho de que Enrique Peña Nieto no vaya a Washington no quiere decir que se rompan las negociaciones, y eso tal vez buena parte de nuestro auditorio no lo sepa.
Cuando van los presidentes, van solamente a la fotografía. La visita de Estado es la cortesía, son los ritos, los protocolos, pero lo importante siempre son las mesas de trabajo previas a esas reuniones, donde se discute qué se puede dar en materia económica, comercial, ecológica, lo que sea, ¿no? Lo que hay de agenda. Deje que los equipos trabajen y que los equipos avancen. Pero yo creo que es un pésimo mensaje de que nos está golpeando todos los días desde que empezó. Y tú vas, lo visitas, le haces todas las... La parafernalia que acompaña. Sí. Porque aparte tú lo legitimas, Belén, que fue lo que pasó en agosto en la reunión en México. Estás mandando un mensaje de que reconoces su liderazgo y reconoces que en este momento, 2 semanas después de que entró al cargo, ya tienes que estar ahí en Washington haciéndole... rendiendo pleitesía, ¿no? Y fíjate que sí debió de haber pasado algo, Enrique, porque hace apenas un par de horas la agencia la agencia AP publicó un cable en el que decía que fuentes de la presidencia le habían confirmado a AP que el presidente iba a anunciar que no asistiría a este encuentro con Donald Trump. La agencia AP es una agencia seria. Supongo que antes de publicar esto, la fuente debió de haber sido muy fidedigna. Y sin embargo, algo pasó porque finalmente el presidente Enrique Peña Nieto no cancela esta reunión, ¿no? Tengo entendido también por lo que he podido leer en algunas columnas y en algunos posicionamientos en este día, que hay una división muy clara dentro del gabinete. Es decir, que la gente más cercana a Videgaray apuesta por ir, reunirse y tratar de empezar las negociaciones de los distintos temas de forma mucho más presencial. Y hay otra parte que dice, no, es momento de mandar un mensaje de autonomía, de independencia, sobre todo los más cercanos a Osorio Chong. Sabemos que siempre esas dos partes del gabinete se están peleando. Pero lo importante aquí es, Belén, y lo recalco porque creo que es lo más importante, no partamos de posiciones nacionalistas trasnochadas que tampoco nos dejan demasiado. Es decir, México existe antes, existirá después de Trump. Es decir, el país no desaparecerá, ni nuestro símbolo, ni nuestra identidad. Es decir, somos mexicanos y eso creo que Trump no lo pone en duda. Y creo que darle ese beneficio es ir demasiado lejos. Pero aparte del asunto emocional, que mucha gente se siente golpeada por lo que ha hecho Trump, está el asunto del cálculo. Es decir, ¿cómo puedes creer que vas a ir y vas a volver diciendo, ¿saben qué? El Tratado de Libre Comercio se va a renegociar sobre las bases que México dicte. O ¿saben qué? Trump me aseguró que no vamos a pagar el muro, que ellos lo van a pagar. ¿Tú crees? Tuvo una entrevista fuertísima con ABC hace un par de días, Trump, donde él dijo no. Al principio lo vamos a pagar, pero ellos nos van a reembolsar. Nos van a reembolsar el dinero, a lo que me refiero es que, a ver, dime, Belén, ¿dónde está la oportunidad? O sea, ¿qué puede pasar en esa reunión? La tuvimos aquí jugando de local en agosto, con todas las protocolos y definiciones que quiso el gobierno mexicano, y nos fue como nos fue. Claro. Imagínate allá jugando de visitante, sin tener posibilidad. Y ahora ya con Donald Trump presidente, antes era candidato. ¿Por qué no empezar a mover? Tú conoces bien cómo suceden las cosas en Estados Unidos, Belén. En medios de comunicación, en líderes de opinión, en empresarios, con gobernadores, con las cámaras. Empezar a operar y a cabildear en todos esos contrapesos de Donald Trump. Yo creo que al menos en los próximos 12 a 18 meses a Trump no le vamos a sacar nada. ¿Por qué? Porque él pierde si nos da. Él pierde con su electorado. Pero además, Enrique, has tocado un punto, en mi opinión, fundamental, el cabildeo. Es lo que menos ha habido. Estos dimes y diretes a través de los medios de comunicación entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto me parecen ya de una desproporción total. Y te preguntaba hace unos momentos si deberíamos de seguir o no el camino de Canadá. Canadá ni ruido ha hecho. Pero sí, Canadá no es el target, ¿no? Pero ellos están en una posición cómoda. Yo me puedo imaginar, no sé tú, me puedo imaginar al gobierno canadiense cabildeando directamente con gente de primer nivel del equipo de Donald Trump, ahora sí que detrás de la cortina, y diciendo, a ver, señores, ¿qué es lo que sí podemos, qué es lo que no podemos? Y vamos juntos sobre esto que sí se puede hacer público. Y me parece que el gobierno mexicano ni siquiera, no sé si lo ha hecho, pero me parece que ni siquiera lo ha intentado, ¿no? Bueno, de entrada te diría que no tienen un contacto de alto nivel. Tienen el contacto con un familiar cercano que está casado con la hija de Donald Trump, que es el contacto de Videgaray. Claro. ¿No? Pero no tienen un contacto a gran nivel con el secretario de Estado, con el vicepresidente. No existe ese contacto, ¿no? De entrada, eso uno. Segundo, yo creo que la posición de Canadá es muy cómoda, porque saben que ellos no son el problema dentro del Tratado de Libre Comercio. No, porque aparte, bajo la lógica muy simplista que tiene Trump, pero que es simplista, pero a la vez es muy fácil de comunicar con sus bases, es
mis enemigos son con los que tenemos déficit comercial. Es decir, son los que nos roban, cosa que es muy tonta, porque claro, tú tienes déficit comercial con México y con China para que tus consumidores compren barato. Por eso, si no tú lo harías y tus consumidores tendrían que pagar coches carísimos o tendrían que pasar prendas carísimas. ¿Por qué? Porque la mano de obra es carísima en Estados Unidos. Pero con Canadá no lo tienen. Canadá es deficitario en la relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los canadienses entienden perfectamente esa lógica. Entonces, el primer ministro Trudeau está pues, en una posición muy cómoda para negociar. México no. Claro. Pero eso, Belén, nos tiene que llevar a pensar en que México tiene que tener otro discurso y otra narrativa en torno a este tema. Y otras formas de cabildear y de otras negociar formas. Esos asuntos. Yo creo que, a ver, sí siento que extrañamos a un presidente con mucha mayor solidez, propiedad, para defender la posición de México y decir, oye, ¿sabes qué? Te amenazo con el Tratado de Libre Comercio. Pues ni hablar. Habrá otras formas, ¿no? Claro. Está la Organización Mundial de Comercio, ahí litigaremos todo. Claro. Porque aparte una salida, y hay que dejarlo en claro, una salida del Tratado de Libre Comercio de un acuerdo que tiene prácticamente 22 años de existir, un poquito más de 22 años, no es como decir mañana me salgo. No, eso se litiga, hay muchísimos temas, tiene que aprobar el Congreso. Es un asunto que incluso tú puedes permitir que Trump se entrampe solo. Sí, con el Congreso, que se estrelle. Claro. ¿No? Me parece que hemos caído totalmente en el juego de Donald Trump y tienes toda la razón. Si el señor, hasta ahora, el punto es, Enrique, que hasta ahora Donald Trump no ha dicho nada que vaya contrario, digamos, a algo que puedas tú debatir en un tribunal. Por ejemplo, está bien, ¿no? Si les ofrece a las empresas automotrices mejores beneficios en Estados Unidos, pues está haciendo lo que hace cualquier otro presidente de cualquier otro país. Totalmente. Entonces, hay que Pero ya les dijeron, debates, por ejemplo, ¿no? el arancel de la frontera, el 35% a quien saque inversión en Estados Unidos para volver a vender al mercado de Estados Unidos. Los diputados, los representantes en Estados Unidos le dijeron, no se puede, eso tiene que pasar por nosotros. Exacto. Y aparte es inconstitucional que tú pongas de golpe un arancel de ese tipo, que él se vaya estrellando solo con la realidad. En vez de decir, por favor, señor Trump, vamos, hay que hacerle cortejo, a ver si es cierto. No, y mira, el caso es una estrategia muro errada que nos llene en términos emocionales, Belén, pero también en términos de obtener cosas. Claro. Del cálculo. Por supuesto. Ahora, el caso del muro... Un populista se estrella con la realidad, a eso me refiero. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo nada más diría ya para irnos a la pausa, el asunto del muro yo lo veo como alguien que quiere poner una barda en su casa para protegerse del exterior. Pues ¿quién te la va a pagar? ¿El vecino? ¿El de enfrente? No. ¿El delincuente? Tal vez se encuentre una forma de venderle a sus electores y a los estadounidenses que lo pagó México. Pero al final va a ser una forma muy artificial. México no se tendría que meter en esos problemas, dejar que Trump vaya avanzando y se vaya estrellando con la realidad, porque creo que la realidad es muy difícil de cambiar. Estados Unidos es un país abierto, globalizado, que necesita del mundo exterior y se va a ir topando con pared. Ahora, que no nos sorprenda si más adelante efectivamente hay más impuestos, que lo puede hacer y está en todo su derecho, a cobrarnos más, por ejemplo, por la expedición de una visa, ¿no? Perfecto. Los consumidores americanos tendrán que entender que lo que compran va a ser más caro. Totalmente. Y ya después él tendrá que explicarle por qué unos pantalones de cierta marca que antes les costaban $50, ahora les cuestan 100. Así es. No creo que el consumidor americano esté muy contento con eso. ¿no? Muy nacionalista, pero le cuesta el doble su nacionalismo, ¿no? Bueno, un tema que nos va a dar todavía para hablar muchísimo. Mientras tanto, tiempo ya de irnos a la pausa y regresamos con otro gran tema y otro gran debate. Sí, José. Derecho a audiencia. Con esto regresamos. Antes de saludar a nuestro estimado Bernardo Mazzini, el presidente de la Media en Capítulo Jalisco, nada más algunos mensajes con relación, Belén, a lo que estamos platicando. Óscar Alcalá nos dice, pobrecillo pusilánime Peña Nieto, no le compraron su bondadosa y entusiasta democracia en Estados Unidos y ahora tendrá que esconder su chiquero de patria y sus cerdos asesinos. Hijo. Bueno, gracias, está fuerte. Gabriel, yo no le creo nada a Peña, enseguida nos anuncia siempre si vamos a pagar el muro. Algo así como yo nunca prometí que no subiría la gasolina. Bueno, creo que es un buen vínculo ese, ¿no? Sí. Y bueno, aquí tuvimos un problema con la señal, pero ahorita seguimos leyendo algunos mensajes de WhatsApp. Sí, les invitamos, por supuesto, que para que participe con nosotros. Las cuentas institucionales, las personales, están apareciendo en pantalla. Tenemos también una línea a través del WhatsApp. Como siempre, nos encanta recibir sus comentarios. Solo rápido, Salvador Solís está claro que Trump defiende a su país y de qué sirvió tantas reformas si dependemos tanto de Estados Unidos. Gracias, Salvador. José Federico Casillas, con todo lo que está haciendo Peña Nieto, nuestro presidente tan preparado, yo creo que ya perdió su pensión vitalicia. Ya es tiempo de que paguen otros los platos rotos. También a Carlos Servín, te agradecemos, que dice que más trumpista que Trump, nos dice en relación a las actitudes que tiene.
No, que tiene Peña Nieto. Dije nosotros, ¿no? Dice Rafael Hernández, ya sabemos que Peña Nieto solo sirve para bajarse, bueno, los calzones. Nos dice también, yo en lo personal nunca le he visto un desplante de dignidad. Y también Osvaldo Gutiérrez, que nos manda algunos mensajes, nos dice, la mejor estrategia ante Trump, 1, presionar vía el Congreso de Estados Unidos, que ya lo decíamos, 2, platicar con los partidos de Estados Unidos, 3, acercarse a China, 4, ganar apoyo en organismos internacionales, claro. 5, ganar apoyo entre las grandes empresas. Pues, cabildeo de alto nivel. Cerco a Trump, sí, ¿no? sí, cabildeo de alto nivel y que es lo que menos estamos viendo. Bernardo Mazzini, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Gracias, Bernardo. Oye, ¿qué opinas de los lineamientos que expide el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Y si crees que en realidad estos lineamientos, como se ha venido esbozando en algunas columnas, en artículos, en notas, si crees que en realidad es un acto de censura. Sí, mira, estaba pensando empezar mi respuesta diciéndote que me sorprende un poco esto que se llame a censura por lo que está vertido en ese documento de los lineamientos, pero en realidad me arrepentí un poco, porque en realidad seríamos un poco ingenuos si nos llamáramos a sorpresa cuando una vez más nos encontramos con este argumento, este discurso en el que se dice que hay censura frente a algo que intenta volver a reivindicar los derechos de las audiencias que hasta ahora en nuestra historia y en la historia de nuestra industria de la radio y la televisión mexicanas nunca han estado bien a bien ni asentados, ni mucho menos se han podido ejercer bien a bien. En el caso de estos lineamientos es un documento que teníamos mucho tiempo esperando. De hecho, si recordarán, cuando se aprueba la nueva ley de telecomunicaciones en 2014, esta fue una de las tareas que tenían que derivarse de esa aprobación. Se llevó un tiempo porque a lo largo de 2015, de hecho, el IFT estuvo haciendo consultas a especialistas, estuvo haciendo consultas a los defensores de audiencias que ya existían, por supuesto, todos ellos en medios públicos. Entonces, se hizo una serie de consultas, el IFT se fue un poco despacio, de hecho en su momento lo criticamos desde la MEDI porque se tardó un poco en publicar este documento que finalmente vio la luz en diciembre, y que por supuesto revisamos con mucha atención los interesados en el tema y que encontramos básicamente muy bueno porque de entrada explicita de los derechos de las audiencias, de los que mucha gente ha hablado durante mucho tiempo, sin ponerles nombre y apellido. Y ahora ya están ahí asentados 21 derechos distintos que tenemos todos los que nos acercamos a los medios electrónicos de radio y televisión. Ahí están ya asentaditos, reconocibles, y se definen también los mecanismos para que los medios nos los garanticen, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la creación de códigos de ética y, por supuesto, asentar la fuga ya obligatoria de los defensores de las audiencias. Oye, Bernardo, a ver, yo pude revisar los lineamientos, las 30 y tantas cuartillas que publicó el IFT, y creo que el 95% son bastante sensatos y me parecen adecuados. Sin embargo, hay 3 elementos que me parecen preocupantes y me gustaría que me des tu opinión de cada uno de ellos. El primero es, creo que tratan a las audiencias como si fueran, lo voy a decir así, tontas. O menores de edad. O menores de edad, eso uno, y que nos respondas. 2, el asunto entre las opiniones y los hechos, que me parece que tampoco queda muy claro y que puede llevar, digamos, a que el Estado se convierta pues una especie como de policía de qué es opinión, qué es hecho, y creo que no es lo adecuado. Y tercero, creo que hay demasiados mecanismos de control por parte del Estado. ¿Qué opinas de estos 3 elementos? Sí, mira, pues para tratar, tal vez sea un poco más fácil empezar por el último, ¿verdad? Los mecanismos de control. Me parece, de hecho me llama la atención, yo leí también, por supuesto, el documento, y me parece que el papel que se pone a sí mismo el IFT, pues es más o menos el que le corresponde a un organismo garante como el que le corresponde al INAI en materia de transparencia, se le corresponde a la CNDH en materia de derechos humanos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Por supuesto que en un momento dado, cuando algo ocurre, ya sea entre un medio de comunicación y sus audiencias, o entre un medio de comunicación y su defensor, que de hecho ahí tenemos un episodio reciente con el caso del defensor de las audiencias del Canal 22, pues por supuesto que se hace necesario que participe el IFT para dirimir el asunto. Sin embargo,
creo yo que se ha exagerado un poco ese protagonismo que dicen que se da a sí mismo el instituto. A mí honestamente, no me lo parece, me parece que está en proporciones adecuadas. Ahora, si me recuerdan las otras dos inquietudes. Y el asunto de que trata a las audiencias como menores de edad. Sí, vamos, de entrada, una de las cosas que se explicitan a la hora de definir a las audiencias mismas es, por supuesto, su diversidad. Las audiencias no son todas iguales, ¿verdad? Y de hecho, cosas que se tienen que cuidar en los contenidos que aparezcan al aire en radio y televisión, por supuesto que están entre ellas las cosas que puede o no puede ver quien es menor de edad, lo que hay que hacer para garantizar, por ejemplo, la diversidad cultural de este país y que se le respete ahí, que se le... vamos, que si bien no se trata de tomar como un menor de edad al televidente, sí es cierto que las estrategias para construir una línea editorial de muchos medios de comunicación, y me refiero particularmente a los privados, han tendido históricamente a disfrazar un poco de información lo que en realidad es opinión o lo que en realidad intenta colocar agenda o intenta, influir en alguna manera con opiniones dentro de lo que se dice pues a las audiencias. Entonces, un poco para eso es tal vez demasiado pormenorizado lo que se desglosa, no porque la audiencia sea menor de edad o se le infantilice, sino porque la burra no era arisca, ¿verdad? La hicimos a raíz de décadas y décadas de ver cómo algunos medios de comunicación y algunos periodistas utilizan espacios de este tipo para tratar de influir en sus audiencias. Oye, Bernardo, ¿dónde crees entonces que está la confusión? Porque algunos están asegurando y argumentando que sí hay una violación a la libertad de expresión, o por lo menos un intento de acotarla. Sí, mira, estos mecanismos por supuesto que van a implicar a algunos medios más que a otros. Creo que hay medios que están prácticamente listos para ponerlos a operar. Hay ahí las buenas prácticas que se consiguen en el documento. Algunos medios ya las practican, ya las ponen, las llevan a cabo. Otros no tanto y van a tener que modificar algunos hábitos un poquito más en serio. Ahora, es eso, modificar hábitos, porque en realidad nada del documento menciona nada respecto a control de los contenidos. Todo el mundo va a poder seguir opinando lo que guste opinar en un medio de comunicación, pero con la salvedad de que tiene que hacerle saber a su audiencia esto es opinión. Claro, pero, ¿sí? Pero ahí eso es justamente lo que nos parece un poco complicado en la realidad. Imagínate un programa como el que tenemos Enrique y tu servidora, es un programa de opinión básicamente. Pero con hechos también. Con hechos, claro, también. Así es, y por supuesto ya se queda asumido, en el caso del programa que estamos viendo, en perspectivas, bastaría que en la cortinilla de inicio aparezca ahí las opiniones de los conductores son a título personal. Una cosa, una vivienda muy sencillita, bastaría para que quede cubierto el requisito de que, no se llame engaño a sus audiencias, ¿no? Nadie se acercaría a perspectivas a creer que está viendo un noticiero. ¿No te parece demasiado, Bernardo? Digo, yo creo que la gente entiende que es opinión y que es noticia, ¿no? ¿O no lo crees? El lineamiento está pensado así porque ha habido medios de comunicación, sí. Afortunadamente no es el caso de Canal 44, no. ¿Verdad? Ni tampoco de Radio Universidad, pero ha habido medios de comunicación, particularmente privados, que intentan confundir a las audiencias, que ciertamente editorializan cuando están presentando información, claro. ¿Verdad? Que usan noticieros y cuando están colocando notas, intercalan opinión de manera que sí puede prestarse a engaño o por lo menos a confusión de sus audiencias. Es que fíjate que yo ahí creo que, y bueno, siempre ha habido mucho debate sobre hasta dónde tiene que llegar el Estado o no, las audiencias, pero ahí creo que el radioescucha, el televidente, el que lee prensa escrita, es el que tiene que decidir si sigue escuchando esos espacios que claramente están pagados, con tendencia, claro. O si le cambia. Yo creo que ese es aparte un derecho que tenemos todos como consumidores de medios, ¿no crees? Así es, mira, de hecho estás diciendo una cosa muy importante que es una de las que están tratando de iniciar esta idea de los lineamientos. El asunto de que a veces hay, lo sabemos, nos hemos enterado de entrevistas pagadas
en espacios noticiosos, ¿no? O dinero que corre debajo del agua o que no alcanza a fiscalizar, por ejemplo, el INE en tiempos de elecciones, ¿no? Que a veces encamina de una manera la línea editorial de algún medio. Entonces, un poco para tratar de inhibir un poco esas prácticas, se trata de colocar estas etiquetas que en realidad van a ser relativamente fáciles de aplicar. Bastarán a veces cortinillas sencillísimas para decir vamos a comerciales y lo que sigue es publicidad, son espacios comprados por alguien que nos facturó 30 segundos de un spot, ¿no? Claro. Cosas de ese tipo, en realidad simplemente tienen como objeto darle certidumbre a las audiencias. Claro. Bernardo, lamentablemente el tiempo se nos agotó y qué pena que no alcanzamos a abordar contigo otro asunto muy importante. La denuncia que hay contra el periodista Pedro Mellado de parte del diputado Enrique Auri. Estoy viendo que ya Amedi se pronunció en torno a este caso y se pronunciaron también en torno al caso de la reportera de NTR. Sí, de NTR. Igual que nos lo digan en 20 segundos. En 20 segundos, Bernardo, lo que ya han expresado a través de este comunicado. Sí, bueno, estamos muy preocupados, ¿verdad? Porque creemos que Jalisco necesita periodismo crítico. Pedro Mellado es un estupendo ejemplo de ello. El trabajo que ha hecho Marta Hernández, que estaba documentando para NPR el asunto de las anomalías en el estacionamiento del mercado, nos parece que hacen piezas periodísticas que necesitamos, que deben poderse conocer y que nadie debe tratar de inhibir su trabajo, ¿no? Por eso estamos muy preocupados, queremos que ese tipo de prácticas se detengan y que se garantice realmente, exigimos que en Jalisco haya libertad de expresión real. Claro. Otra del señor Auri, ¿no? Nos tiene acostumbrados a varias. Gracias, Bernardo. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Bernardo. La clase política de Jalisco debe cesar de amedrentar a quienes ejercen el periodismo crítico, así es como titula hoy Amedi este comunicado. Y ojalá ahí tienen un gran papel los jueces. Sí, si hacen una sentencia contra la libertad de expresión, yo creo que va a ser un mensaje gravísimo en el momento que vive en México. No, y aparte con quienes conocemos a Pedro, ¿no? Es impecable su trabajo. Opinión o lo que sea. Claro, pero además... Al final creo que el juez tiene que poner por encima el artículo 6 de la Constitución que un político que se siente agraviado porque ha sido corrupto tantos años, ¿no? Y con todos los antecedentes que tiene. Exacto. En fin, vamos a la pausa, regresamos. Otro gran tema, atención a víctimas. Estamos de regreso en Perspectivas, qué temas, ¿no? Y también en este asunto de los lineamientos. Ojalá tengamos más posibilidad. Hay mucha gente que en redes sociales nos ha pedido profundizar en este tema. Y creo también, Belén, que hay que ser críticos en esto, no lanzar el primer libertad de expresión a la primera, sino revisar los documentos. Porque también es cierto que hay muchos medios muy importantes en este país, de mucho peso, que han operado como han querido durante muchísimo tiempo y que cada que hay una regulación que más o menos toca sus intereses, pues sueltan a muchos de sus principales columnistas o editorialistas a criticarla, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir al documento. Yo sí creo que cuando hablamos de libertad de expresión, el Estado tiene que tener mucho cuidado en que regula. Y a mí sí se me hace llegar a un sinsentido de verdad que tengas que abrir un espacio diciendo, oiga, esto es opinión, ¿eh? Claro. No se vaya a confundir. Sí. Me parece que es ver a los mexicanos prácticamente como tontos. Pero tiene razón Bernardo en el sentido de que hay muchos programas que sí operan así. Pues vayan contra esos programas, o busquen el dinero si hay atrasos y los políticos pagan esos programas, pero pensar que porque hay algunos que hacen eso, todos tienes que hacer una regulación claro. general, me parece que llega a un extremo. Y además, como bien lo decías, ¿no? La audiencia es lo suficientemente inteligente para saber, claro, no hay un solo canal de televisión, ¿no? Claro. Dice Luz, yo creo que están curándose en salud con relación a esta nueva normatividad, los lineamientos, porque vienen las elecciones y no quieren que hablemos de ellos. Y la otra es, ¿cómo le harán con las redes? Muy buena pregunta. También, si vas a opinar, le pones, mira, es opinión esto. Y después le pones datos para que tus seguidores sepan de que a mí me parece absurdo. Oye, redes no ha podido regularlas ni para las campañas. Qué bueno, ni de eso. Sí, no, me refiero a que es muy difícil, muy complicado y no sería... Aparte creas cuentas de la noche a la mañana. Claro, es muy complicado. Pero bueno, pues ahí está el tema. Seguimos recibiendo, por supuesto, sus comentarios y opiniones. Enrique, otro gran tema. Jalisco se suma al Registro Nacional de Víctimas. Un acontecimiento que ya nos lo explicará Cristian Felipe Luis Navarro, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia
Para mí es un honor poder compartir alguna información del sistema de atención a víctimas en el estado de Jalisco. Y quisiéramos empezar precisamente por esto. Estoy convencida que hay mucha gente que no sabe que existe una comisión de este tipo. ¿Cuándo nace y cuál es el objetivo primordial de la misma? La Comisión de Víctimas nace el 27 de mayo del año 2015 aquí en el estado de Jalisco. Fuimos la segunda comisión en todo el país en constituirnos y tiene como vocación fundamental atender de manera integral a todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a los derechos humanos del fuero común. Como ustedes podrán entender, es una misión muy alta, una expectativa compleja de cumplir. Esa es la misión de la Comisión de Víctimas. Estamos hablando de víctimas desde el transporte público hasta desaparecidos. ¿Qué otros delitos caben aquí? Cualquier delito. Todos los delitos del fuero común son competencia de la Comisión de Víctimas y todas las violaciones a los derechos humanos. Con estas comisiones, el concepto de víctima se cambia. Antes del 2013, pensábamos que víctima solamente era la que sufría en sus carnes un delito. Hoy en día, una víctima es quien sufre en su persona un delito o una violación a los derechos humanos, pero también las personas cercanas a ella, de tal manera que también hay víctimas indirectas, y también las personas que tienen el riesgo de sufrirlo, que son las víctimas potenciales, pero también un grupo de personas que sufren algún delito o violación a sus derechos humanos, y son las víctimas colectivas. Es decir, son, porque los más conocidos y que ha hecho tal vez más ruido es el asunto, por ejemplo, del transporte público. Pero entonces, delitos de todo tipo, por ejemplo, afectaciones medioambientales también, por ejemplo, tiene una persona víctima, Temacapulín, todo eso también. Por supuesto, en tanto sean del fuero común, es decir, cometidas por delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Jalisco o en caso de violaciones a los derechos humanos por autoridades municipales o estatales, claro que son atendidas por nosotros. ¿Y cuáles, cuáles son los apoyos que da la comisión? Miren, para serles muy sinceros, el sistema de atención a víctimas es el nuevo lenguaje en materia de derechos humanos y no lo sabemos. La Ley General de Víctimas reglamenta el artículo 1 de la Constitución, lo que muchos autores piensan que es el artículo más importante, de la norma más importante de este país. Y que ha servido ni más ni menos que para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en hechos trascendentales, ¿no? Así es, con esta fuerza expansiva de los derechos humanos. Entonces, ¿qué estamos obligados las comisiones de víctimas junto con todas las entidades del Estado? La Comisión de Víctimas solamente es el articulador, el operador de esta atención a las víctimas, pero todas las autoridades de todos los niveles están obligados a atender en materia psicológica, de trabajo social, médica y jurídica a toda persona de buena fe que se considere víctima. Es decir, que si alguien que se considere víctima llega ante la comisión, ¿qué es lo primero que sucede con esta persona y, digamos, en dónde tendría que terminar su proceso? Tenemos un área de primer contacto o atención inmediata en el que definimos si efectivamente hay una posibilidad o rasgos de que sea víctima de delitos o de violaciones a los derechos humanos. Y así luego pasamos a una atención multidisciplinaria. Y está un médico, un psicólogo, un trabajador social y un abogado, si la víctima así lo desea, entrevistándolo para intentar definir cuál es su problemática y en qué lo podemos ayudar. Llegan personas de todo tipo, personas que recién acaban de sufrir el hecho victimizante y que no han puesto ni queja ni denuncia. Las ayudamos a eso. Llegan personas que ya le interpusieron, las ayudamos a desahogar la queja o la denuncia. Llegan personas que ya tienen su sentencia penal definitiva o su recomendación y les ayudamos a conseguir la reparación del daño. Y en caso de que no sea así, podemos incluso la Comisión de Víctimas entrar de manera subsidiaria a compensar económicamente, de manera subsidiaria, lo que no hizo quien es el obligado responsable original. Es decir, si por ejemplo, para poner un ejemplo más claro, si tengo un problema porque un familiar fue atropellado por el transporte público, por ejemplo, y alguna empresa pública o privada no quiere responder, ¿la comisión tiene posibilidad de pagar esa indemnización en ese momento? Sí, pero debemos ser muy claros. Podemos otorgar atención médica, psicológica, de trabajo social y asesoría jurídica, pero no podemos erogar parte del gasto público, parte de los recursos, si no se cuenta con una certeza jurídica, que es o una sentencia penal definitiva en el caso de los delitos o una recomendación en el caso de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, la autoridad competente tiene que determinar de manera definitiva que es una víctima. Claro. Ahora, hablando de recursos precisamente, yo recordaba hace un par de años o poco más que se empezaron a instaurar estas comisiones a nivel nacional. El tema, digamos, el talón de Aquiles fue el presupuesto, el recurso. Sí, en el papel estaban muy bien fundamentadas, pero a la hora de operar y de apoyar a las víctimas con algún recurso, pues no había. En esa materia, ¿cómo han avanzado, si es que hay algún avance? De mayo de 2015 a diciembre de 2015, la Comisión de Víctimas contaba con un presupuesto de solo $1 millón.
Sin embargo, con un fuerte trabajo que se realizó desde la Comisión de Víctimas, para el 2016 crecimos un 2.500%. Eso no ha pasado con otras dependencias, es algo histórico. Se creció de 1 millón a 25 millones de pesos. Esto está relacionado con el sentir del gobernador del estado, que es el presidente del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, y con el secretario general de gobierno, que es el presidente de la comisión. El sentir es compromiso con las víctimas, compromiso con la atención a las víctimas. Crecimos muchísimo, 2.500% solamente el fondo para compensar. Del otro fueron 3.800.000 en nómina. Con esto, Jalisco se posiciona como el segundo estado con el mayor presupuesto para compensar a las víctimas, es decir, para dar dinero en las manos de las víctimas que más vulneradas han sido, siempre que la autoridad responsable lo haya determinado así. Es decir, 25 millones de pesos son solamente para esos apoyos, para indemnizar a víctimas. Solamente, sí, recordemos que ahora se llama ¿cuánto opera el compensar? sistema? Opera con 3.800.000. ¿De esos 25? No, extras a los 25. Extras. Esos 25 son intocables. Son la bolsa y, por ejemplo, esos 3 millones son para pagar médicos, para pagar solo toda nómina. La pensión. En todo el año 2016 se hizo 0 gastos de operación, solamente nómina y fondo. Eso es algo distinto también de la Comisión de Víctimas, que no gasta en operación. Pero digamos, los 25 millones de pesos, supongo, lo digo más bien por intuición, no justa para cubrir las necesidades de todas las víctimas que hay en Jalisco. No está ni cerca, ¿no? Es cierto, es complejo que con este presupuesto se alcance a cubrir las necesidades, pero debemos entender que la Comisión de Víctimas conoce de asuntos de víctimas que llegan a la Comisión de Víctimas. No podemos conocer de oficio y además esas víctimas han de contar o con una sentencia o con una recomendación. En el año pasado se hizo una compensación, la primera compensación histórica en todo Jalisco y la tercera en toda la nación. Fue una víctima, una mujer, madre de familia, que desafortunadamente su esposo falleció por una violación de los derechos fundamentales y que dejó 3 niños menores de edad con ella. ¿Qué violación era? Fue la Secretaría de Movilidad, le cometió una detención incorrecta y un traslado incorrecto y debido a ello falleció. Y entonces fue compensada a esta persona. Es una compensación histórica, esto jamás había pasado. Es el nuevo diálogo de los derechos fundamentales. ¿Y podemos saber de cuánto fue esta indemnización? Digo, evidentemente el daño moral, pues no, pero el económico. Miren, quiero decir primero que la situación económica no es lo más importante de la atención a las víctimas. Hay otra serie de medidas. Hemos decidido desde la Comisión de Víctimas que sea información clasificada y pues, principalmente por la seguridad de la víctima, ¿no? Es decir, es interesante saber que una víctima le puede cambiar gran parte de su vida al recibir un apoyo de esta manera, una compensación, y hemos decidido que la cantidad sea algo que se mantenga clasificado. Y en el caso de la comisión se acercan mucho, Felipe Luis Navarro, se acercan mucho a gente que en realidad no tiene esos casos de victimización y que busca sacar algún tipo de provecho, o no sucede en la comisión. ¿Sabes algo? Yo no lo llamaría provecho. Llega mucha gente que no ha sido atendida bien en algunas dependencias. Pero digamos, federales. No hay esta idea como de jugar con la comisión para tratar de sacar beneficios personales. Va creciendo la voluntad de las personas de obtener algún recurso económico. Sí. Cuando se les explica con seriedad cuáles son los requisitos y en qué los podemos apoyar, estos ánimos van decreciendo. Y efectivamente hay personas que no son víctimas de delitos ni de violaciones a los derechos humanos y se les ayuda con sus trámites. Es decir, tienen pendiente algún trámite y con mucho gusto los apoyamos y les damos seguimiento en sus trámites o peticiones varias. Vamos al corte. Escríbanos. Estamos platicando sobre víctimas, un asunto fundamental en nuestro estado. Y bueno, de ahí le entramos a temas de homicidios y también de desaparecidos, claro, que es un asunto fundamental. Los rostros, ¿cuáles son los rostros de estas víctimas? Vamos al corte. Estamos de regreso en Perspectivas platicando sobre víctimas y sobre la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Belén, hay que decirlo, una petición de la sociedad civil por mucho tiempo, ¿no? Sí. Que se tomaran en serio las víctimas. Recuerdo que fue un gran tema en el periodo de Calderón, particularmente en el sexenio de Calderón. Y preguntarte, Cristian Felipe Luis Navarro, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, si digamos que nos describas el perfil sobre todo de la gente que acude a la comisión. ¿Son mujeres, son hombres, de qué edad? Un perfil tipo, digamos. Claro. ¿No? Quisiera comentarte que justo con tu primera parte de tu comentario, que tu servidor considera que la Ley General de Víctimas es el primer gran abono que el Estado mexicano y todos los estados hacen para con sus víctimas de una deuda histórica, a veces ya un poco olvidada. Entonces, esto es un andamiaje nuevo, ¿no? Las personas que vienen con nosotros son variadas, tenemos de todo tipo. Tenemos muchas mujeres que han sufrido alguna violencia,
tenemos muchas personas desaparecidas, pero lo que más tenemos son personas que consideran que se les han violentado su derecho fundamental. Es decir, que algún funcionario público, municipal o estatal, violentó algunos de sus derechos. Esa es nuestra gran parte de personas que ha llegado hasta el momento. Fundamentalmente personas entre los 40 y 60 años de edad, son las personas que es la mayoría de las personas que acuden con nosotros, pero hemos recibido de todo tipo. Pero hay algún tipo, hay más mujeres, jóvenes, hombres. Más mujeres entre 40 y 60 años que consideran que algún funcionario público les violentó sus derechos fundamentales. Un ejemplo de estas violaciones, ¿qué podría sí ser considerada una violación a tus derechos humanos de parte de un funcionario? Sí, bueno, todo acto que vaya en contra o que vulnere, afecte, dañe, menoscabe, perjudique el ejercicio de algún derecho fundamental, de estos 32 derechos humanos que tenemos, que puede ser proyectados en muchos derechos, que tú consideras que es una violación, desde luego que puede ser una vulneración. Si alguien no te quiso atender, por ejemplo, si te trató mal, si te dijo, no sé, tal vez hasta alguna grosería. ¿Pero eso es un derecho humano? No. Sí, miren, puede ser un ejercicio indebido de la función pública, pero también puede ser un acto discriminatorio. Por ejemplo, si la policía te detiene sin ningún tipo de motivo, eso sería un derecho. Sí, sin duda, violación del derecho fundamental del tránsito, de la libertad, en fin, hay muchísimas posibilidades de que sea un impacto de una violación de derechos humanos, un acto discriminatorio, también una falta al debido proceso, el no contestar una solicitud a un funcionario público, el derecho de petición violentado. Sí, hay muchas posibilidades de contactar con un derecho fundamental. Y eso lo determina la autoridad competente. ¿Quién es? La Comisión de Derechos Humanos. Nosotros colaboramos en ese proceso. Cuando la Comisión de Derechos Humanos conozca esa violación y determine que hay una recomendación efectivamente, será que esa víctima sea considerada como tal y tenga derecho a la reparación integral. Pero entonces, bueno, cuando he revisado los datos, las quejas y todas recomendaciones que hace la Comisión Estatal, me queda claro que los principales señalados casi siempre es la Fiscalía General del Estado y en particular, fíjate, la Fiscalía Central, ¿no? Lo que era la antigua Procuraduría. ¿Sigue también ustedes les llegan más casos ahí contra la Fiscalía? Sí, efectivamente, lo que pasa es que el actuar es muy amplio de este órgano. Y es como una autoridad se incrementa y es una autoridad que confronta mucho la situación, es decir, son quienes detienen, quienes investigan, los aprensores, ¿no? Efectivamente, hasta el momento sigue siendo una de las dependencias más señaladas en cuanto a las violaciones a derechos humanos. ¿Y salud, por ejemplo, la Secretaría de Salud? Es Fiscalía, luego es Salud y luego es Educación. Porque Salud, Belén, con todo este escándalo que ha habido en Veracruz y que ha habido en otros estados. De medicamentos apócrifos. Pues siempre aparte tiene toda esta tendencia de que lo que hace la Secretaría de Salud afecta precisamente la falta de atención, ¿no? De entrada. Exacto, no es un asunto como educación, esto afecta directamente a tu vida, ¿no? Claro. Lo que también tiene que ver con el cúmulo, con el objetivo de la población que atienden, ¿no? Es claro que la protección, la prevención del delito y la detención o sanción es muy amplia, hay una población muy amplia a la cual aplicarle, igual que la salud, igual que la educación, es decir, son entidades que atienden a muchísima población. Luego entonces es natural que sus violaciones a los derechos humanos se incrementen. Eso no significa que sea correcto. Que sea correcto, claro. Claro. Antes de avanzar más en la entrevista, por favor, recuérdale a nuestra audiencia a dónde pueden acudir o de qué manera se pueden poner en contacto con ustedes. Con mucho gusto. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tiene varias sedes. Su sede principal está en la calle Madero 110, cruce con Degollado, justo en el centro de nuestra ciudad. En el tercer piso pueden acudir con toda confianza. Nuestros teléfonos son el 3668-1825 y estamos prestos y listos para recibirlos. Página de internet, cuentas institucionales en Twitter, en Facebook. Sí, la página de internet es la misma de la Secretaría General de Gobierno que se redirecciona y tenemos cuentas en Facebook y en Twitter. Son ambas atención a víctimas del Estado de Jalisco. Ahora, lo decíamos ya también al inicio de esta charla, el tema de las desapariciones sigue siendo un tema fundamental, tanto que creemos que sigue hoy por hoy en el lugar número 1 de las denuncias y las quejas. Aparentemente ya no es así. Pero en este sentido, ¿quiénes sí pueden acudir a solicitar una ayuda cuando un familiar ha desaparecido? Toda persona que se considere que sufrió un delito puede acudir con nosotros. Recuerden que no solamente la víctima directa, sino también la indirecta. Es decir, familiares, personas cercanas a ellas, para ayuda psicológica, si no saben qué hacer. Trabajo social y asesoría jurídica. Fíjense ustedes que pasa en México algo que no pasa en otra parte del mundo. Las víctimas en México tienen derecho a un abogado gratuito y obligado. Es la Comisión de Víctimas la que se convierte en su abogado en el procedimiento penal. Esta es la gran reforma del nuevo sistema de justicia penal y casi nadie lo dice. La reforma del sistema de justicia penal radica en las víctimas. La reforma en derechos humanos radica en las víctimas. Las víctimas es el centro del nuevo sistema de justicia penal y ahora tienen derecho a un abogado gratuito. Nosotros, la Comisión de Víctimas, somos abogados gratuitos y obligados. Defendemos a las víctimas.
nuestra parte, nuestra contraparte, los defensores de oficio, Procuraduría Social. No importa el origen de la desaparición, o aunque no se sepa por qué motivo desapareció. No importa, bajo ninguna circunstancia. No tiene que ser forzosamente o una desaparición forzada. No tenemos que tener indicios de eso. Siempre y cuando sea del fuero común, hay indicios que son del fuero común, procederá la atención integral de nosotros. Ahora, el hecho, de que la comisión dependa de alguna forma o esté seccionado con la Secretaría General de Gobierno, ¿no les quita independencia en algunos temas, por ejemplo, donde esté involucrado el secretario general o la secretaría en general? O algún empleado, ¿no? La Comisión de Víctimas Federal ha tendido a ser autónoma, como en algunos estados. Yo creo que es la tendencia natural de todas las comisiones de víctimas. En el caso de Jalisco, y así no lo han hecho saber otras entidades, ha sido un objetivo o ha sido un elemento de fortaleza. Saben ustedes que el tener como presidente del Sistema Estatal de Atención a Víctimas al gobernador y como presidente de la comisión al secretario general de gobierno le da mucha fortaleza a los actos. Pero también menos independencia. Sí, pero le da mucha ejecutividad a los actos. Es cierto que debe tender a ser un organismo autónomo, completamente de acuerdo. Dentro de algunos años ustedes podrán ver que las comisiones de víctimas de los estados se van a ir independizando. Y tendrán mucho más fortaleza que las comisiones de derechos humanos en el ámbito económico, por ejemplo. Tienen mucho más herramientas. Podemos compensar económicamente, pero también podemos repetir en contra del original violentador que no cumplió con esa obligación. Y justo eso te quería preguntar. He escuchado a lo largo de esta información, de esta narración que haces, tienen como mucha similitud con otras dependencias. Pienso en derechos humanos, pero pienso también en esta comisión que se creó para atender a víctimas del transporte público. No nos vayas hablando con los derechos humanos. No, a lo que voy es a lo siguiente. Llega un momento donde se cruzan, o cómo trabajan en coordinación con estas dependencias para no cruzarse en el camino. Traslaparse, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo fundamental es la colaboración institucional, pero sí he de decirte que las comisiones de víctimas tienen una gran cantidad de herramientas. ¿Saben qué es importante? Tener la posibilidad de atender con realidad. Es decir, que esté el médico atendiendo a la persona en ese momento, que esté el psicólogo, que esté el trabajador social y que tengas un abogado. No que lo atiendas para darle un trámite, o para recibir una queja, o para armar un expediente. No, aquí lo atiendes, lo acompañas en su proceso victimizante. Es decir, te conviertes en su aliado. Juntos vamos por el camino que a veces es tortuoso de lograr alguna respuesta Yo creo que de su delito. siempre, ¿no? Siempre es tortuoso. En la atención a víctimas siempre hay este debate sobre si la víctima vuelve a ser victimizada durante el proceso de atención e incluso el proceso de denuncia. No sé desde la comisión cómo han buscado de alguna forma evitar que suceda ese proceso, esa doble victimización cuando se acerca a alguien que siente que sus derechos fundamentales han sido violados. El riesgo de revictimizar es latente todos los días. ¿Qué hay que hacer? Estar pendientes de los procesos, aumentar la calidad de los procesos, poner microprocesos controlados y tener el personal capacitado. La Comisión de Víctimas del Estado de Jalisco tiene el personal más capacitado de todas las comisiones de víctimas. El 100% está acreditado por USAID y por la Secretaría de Gobernación. Es decir, nuestro personal está capacitado para atenderlo. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, revictimizar es algo que es muy riesgoso y muy latente todos los días. ¿Qué hay que hacer? Poner mucho énfasis, tratar de atenderlos lo mejor posible, acompañarlos, escucharlos. Esto es un trabajo de todos los días, pero es novísimo. Esto se está construyendo. Es decir, apenas tenemos un año y medio funcionando. Para que las dependencias instituciones den frutos, tiene que ir avanzando. El Estado de Jalisco lo está haciendo bien, ¿eh? Fuimos el segundo en tener nuestro sistema de atención a víctimas, el tercero en tener su comisión. Sí. Tenemos el segundo fondo más grande de toda la nación y tenemos a la única comisión de víctimas con su personal 100% capacitado. El día de ayer firmamos un convenio con la Comisión de Víctimas Federal para transmitir datos del Estado de Jalisco hacia la Federación, convirtiéndonos en el primer Estado en que lo va a hacer. Si Jalisco lo está haciendo bien, que si es suficiente, nunca será suficiente para atender a las víctimas. Hay un asunto, Cristian, que lo he podido ver en algunas notas periodísticas y en algunos reportajes, que es lo lento en que de pronto se eroga el recurso. No sé si incluso hay una nota de Milenio de mediados del año pasado donde dice 25 millones que no se pueden liberar con tantos casos y tantas víctimas acreditadas. ¿Qué es lo difícil para poder acceder a ese recurso? ¿Probarlo? ¿Las sentencias? ¿Por qué no se eroga tan rápido el recurso? Sucede que las víctimas llegan con nosotros y en ocasiones no cuentan con su sentencia penal definitiva o su recomendación. Si las víctimas que llegan con nosotros contaran con eso, se agilizan mucho más las cosas. Pero además, cuando se construyen instituciones, se van creando nuevos caminos. Incluso dentro de la administración pública hay que crear nuevas dinámicas y entender, como lo entiende el presidente del sistema, el gobernador, el presidente de la Comisión de la Secretaría, el secretario general de Gobierno, que tenemos que hacer esfuerzos extras.
Que si es tardado, claro que es tardado. ¿Y por qué es tardado? Porque en teoría ni siquiera debería existir víctimas. Es decir, nuestro Estado y nosotros debemos ser lo suficientemente capaces de que jamás hubiera una víctima. Sí, es un error del Estado. Si hay una víctima, es un error del modelo. efectivamente lo que llegue a atención a la víctima siempre va a ser tarde, porque lo ideal era haber prevenido. Con esto que hizo la Comisión de Víctimas a final del año, que es haber compensado a una víctima, que es algo histórico, Sí. solo 3 estados lo han hecho. Por eso cuando preguntaba a algunos medios de comunicación, ¿es lento? La pregunta sería, ¿respecto de qué? Respecto de la víctima siempre va a ser lento. Respecto a otros estados, vamos muy rápido. Pero entiendo que se tiene que agilizar, ¿no? Lo vamos a Claro. agilizar mucho este año. Y Así más será. recursos también. Cristian, Felipe, Muchísimas Luis, gracias. Nada, gracias a ustedes por invitarme, gracias a la audiencia. Y ojalá Pasen con la Comisión de Víctimas. nos estés visitando, ¿no? Muchas Secretario gracias. Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Existe un organismo así y hay que estar atentos, ¿no? Nos esperamos el próximo viernes. Personaje, nos visita Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente del Partido Acción Nacional, que deja muchas perlitas, que yo creo que van a un ser momento interesantes. coyuntural y además él todo un personaje también, ¿no? Muy Sí, interesante. habla de Emilio, de su relación con Paco, entonces va a estar interesante. Bueno, nos Hasta el vemos viernes. entonces.